Bueno, todos deben tener una hoja. Si no lo tienen, si pueden levantar la mano y ahí van a estar repartiendo las hojas. Y nosotros hoy estamos llegando al final de nuestra serie de la doctrina de la Escritura. Y nosotros la semana pasada vimos el tema de un poco del estudio de la palabra, vimos la parte de la aplicación personal, el desarrollo personal de la palabra y el estudio personal y también el estudio familiar de la palabra. Y esto es algo como vemos que la Biblia enseña como algo fundacional. Como cristianos es que nosotros estudiemos la Biblia, que nosotros lo más días posibles estemos abriendo la palabra para nosotros mismos, para estudiarla. Y también que entre familia hay una cultura de estudio y discipulado de la palabra. Entonces, eso es esencial y en muchos sentidos viene de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La autoridad de la Escritura, la necesidad de la Escritura, la suficiencia de la Escritura nos lleva a decir, bueno, tenemos que estar estudiando la Biblia, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos como avanzar un poco más en esa dirección y pensar un poco en la aplicación de la Escritura. Entonces, eso va a ser el tema de hoy, principalmente pensando de manera más general y también más específico a la vida de la iglesia. Entonces, quería empezar con una pregunta que aparece en sus hojas y es una pregunta de verdad, es falso. Dice esto: la función principal de la Biblia es para ayudarnos a saber qué hacer y no hacer. Entonces quiero que todos piensen y escogen una pregunta ahí. La función principal de la Biblia, o está mal escrito, pero la función principal de la Biblia es para ayudarnos a saber qué hacer y no hacer. Ok, ¿qué estamos pensando? ¿Todos han puesto una respuesta? Y si no saben, igual escogen uno. Ok, bueno, vamos a levantar la mano. ¿Cuántos dijeron verdad? Algunos dijeron verdad. ¿Algunos? ¿Está bien? ¿Y cuántos dijeron falso? ¿Y cuántos no dijeron? Muchos. Muy bien. Bueno, nosotros en un sentido, vamos a estar respondiendo a esta pregunta a través del estudio. Y nosotros vamos a ver dos partes. El primero es cuál es la función de la Biblia en la vida personal. Y eso va a ser cuál es la función de la Biblia en la vida general, ¿no? Y lo que quiero ver es como 5 aspectos o maneras que podemos pensar de la función de la Biblia en nuestras vidas. Y eso parecen en sus hojas, ¿no? Como espacios. Y vamos a ver primero el versículo y luego quizás la respuesta y luego hablar un poco más de qué significa eso. Y lo que quiero decir más o menos es que la Biblia sí tiene una función de ayudarnos a saber qué hacer y no hacer, pero la función principal es mucho más allá de solamente ayudarnos a saber qué hacer y no hacer. Es mucho más que eso, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, que hay muchas otras maneras que la Biblia funciona más que dirigirnos, darnos leyes de qué hacer y no hacer. Ahora, entonces,
La primera frase ahí dice, sabemos que la Biblia es fundamental, pero ¿de qué manera obra en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia? Y va a ser esa pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Entonces, primero, pensando en la vida personal, vemos el primer espacio ahí que dice la Biblia como espacio, ¿no? Entonces van a estar respondiendo, entonces puede ser necesario que tengan lápiz o algo. Entonces, primero, el Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura al alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Ahora, primero vemos que la Biblia se describe como ley. Entonces, todos que pusieron verdad en la primera pregunta, en un sentido no es tan mal, porque la verdad es que la Biblia sí nos tiene una función como una ley para nosotros. O sea, la Biblia nos revela lo que debemos y lo que no debemos hacer. O sea, pone una expectativa en nosotros de cómo vamos a vivir. Y podemos pensar en muchos ejemplos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué serían algunos ejemplos de cómo Dios, la Biblia nos dirige a qué hacer y no hacer? Que es el matrimonio, está definido en la Biblia y quién se puede casar con quién. Sí, muy bien. Entonces, el matrimonio y la sexualidad, ¿no? Sería áreas donde la Biblia da una ley, o que así debe ser. ¿Qué más? Los 10 mandamientos que dirigen, como nos revelan un sentido, una ley moral que Dios ha puesto desde el principio, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Ajá. También dice cómo deben ser los que sirven en la iglesia, o sea, los obispos, pastores. Ajá. Muy bien. Dirigirse la iglesia. Sí, muy bien. Súper bien. Y vamos a llegar más a eso, ¿no? Pero es muy cierto. Nos dice cómo debe ser una iglesia y los requisitos de los pastores, ¿no? Y tengo ahí el ejemplo de comunicación, cómo debemos hablar con otros, nuestra comunicación debe ser lleno de gracia. Entonces sí es cierto que la Biblia en un sentido funciona como una ley, ¿no? Pero funciona mucho más que eso en nuestras vidas personales. Y el segundo ahí, si alguien puede leer el pasaje que está escrito ahí de Santiago 1:23-24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ok, entonces aquí vemos en Santiago que describe a la Biblia como un espejo, ¿no? Como un espejo. Entonces eso es la segunda. ¿Y qué hace un espejo? Bueno, yo tengo aquí un espejo, ¿no? Que yo me puedo ver. Y en la mañana me afeité, me corté aquí, puedo ver, oh wow, se quedó un poquito. Y yo me puedo evaluar y notar cosas que no sabía de mí mismo, ¿no? Y puedo ver mi cabello, se cayó el pelo ahí, puedo corregirlo, ¿no? Y si vengo, no sé, alguna vez como los que quizás trabajan en carros y entran a las casas después de trabajar en el carro y quizás si tienes una esposa ahí te apuntas, pero si no, llegas al espejo y te das cuenta, hay una marca de grasa, todo por la cara y no te diste cuenta, ¿no? Entonces, la Biblia como un espejo nos ayuda, dice ahí, la Biblia nos revela el estado real de nuestro corazón y vida. Entonces, más allá de meramente poner una ley, eso debe hacer o no hacer, la Biblia ayuda a que nosotros entendemos y conocemos realmente cómo está en nuestro corazón, cómo está en nuestra vida. Es una manera de que cada día estamos abriendo la Biblia para ver a nosotros más claramente, para ser convencidos del pecado, de exponer nuestro pecado, ¿no? Nos ayuda quizás a ver, y ahí tengo ejemplo de temores,
nos ayuda quizás, estaba leyendo hoy el Salmo, no me acuerdo el número, pero un Salmo, ¿no? Y muchos hablan de miedos, de temores, de sentidos de dificultad, de luchas. Y vemos cómo el salmista busca al Señor, cómo se aferra y encuentra su seguridad en Él. Y yo leo eso y veo a mí mismo y digo, wow, mi respuesta a esta dificultad, a este momento de sufrimiento es diferente que el salmista. Mi corazón está confiando en mí mismo y que me ha llevado a ansiedad en vez de confianza en el Señor. Entonces, por leer un salmo y la experiencia del salmista, expone lo que realmente está en mi corazón. Las maneras en que estoy no confiando en Dios. Y así habla del Señor como una espada que entra en nosotros, ¿no? Que divide y expone lo que nuestro ser interior. Igual nuestra acción, y pensamos, oh, voy bien en este área, hablamos apenas de la ley en cuanto a la sexualidad, y quizás leas algo y dices, wow, yo no estoy honrando al Señor en este área de mi vida. Y entonces nos expone, es como un espejo. Entonces, la Biblia es como una ley, también es como un espejo. Tercero, vemos el Salmo 119, versículo 105, wow. Y dice, lámpara a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces podemos ver que la Biblia es como una luz. Ahora, ¿cómo es que funciona una luz? Tenemos que hacer ejemplos, ¿no? Entonces, apaga las luces. Ya. Ahora, bueno, pueden ver. Si nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué hay en esta esquina del edificio? ¿Quién sabe? ¿Qué dice hay una máquina? ¿Pero qué dice la máquina? ¿Qué aparece ahí? Una luz, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos una luz y empezamos a explorar, podemos ver detalles que nunca vimos. Vimos los niveles, los botones, todo lo que aparece aquí. Nos ayuda a ver los detalles de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Está bien. Extiéndala. Entonces, la Biblia es como una luz. Aquí menciona nuestro camino, que nos ayuda a ver el camino delante de nosotros, pero también nos ayuda a ver más claramente, con más detalle, áreas de nuestra vida que son oscuras. Nos da claridad a cómo debemos ver a lo que está delante de nosotros. Y tengo ahí, entonces dice, la Escritura nos ayuda a ver más claramente los detalles de nuestras vidas. Entonces yo pensaba como de quizás un conflicto en una familia. Quizás hay muchos que tenemos quizás conflictos, malentendidos con familiares y tenemos que resolverlos. Y muchas veces no sabemos cómo entender qué es importante, qué está pasando, ¿no? Y la Biblia, en un sentido, al ver pasajes sobre este área de la comunicación, el conflicto, el corazón, el enojo, empieza a darnos los detalles de lo que esté pasando. A cómo, qué realmente esté importante, lo que realmente son los detalles importantes de la situación. Entonces, la Biblia es como una luz que alumbra nuestras vidas, alumbra al área del trabajo, en cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar. Entonces, es más allá de simplemente qué haces y no haces, sino algo como que trae luz a áreas de oscuridad en nuestras vidas. Entonces, otra vez, por eso es tan importante que estemos constantemente buscando la palabra,
no simplemente como una ley que hago y no hago, sino para traernos luz en medio de muchas circunstancias complejas y difíciles en nuestras vidas. Ok, en tercero, entonces la Biblia como una luz. Ahora, cuarto, dice en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, no sabía cómo capturar bien y puse la palabra de la Biblia como lentes. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Ahora, la Biblia y el resumen que tengo ahí, la Escritura nos da una perspectiva para ver al mundo. O sea, vimos cómo alumbra el mundo, pero también es como nos ayuda, y tengo aquí lentes, ¿no? Si pongo, y estos no tienen tanto color, pero a veces tienen como, ella tiene unos como más rosa, y si lo pones y empiezas a ver todo rosa, ¿no? O ustedes que tienen prescripciones de lentes así, cambia la manera en que pueden ver el mundo, ¿no? Empiezan a ver cosas con más claridad, saben las distancias, saben, da un color, una perspectiva, una orientación a todo lo que estés viendo. ¿Cómo? Lo que está escrito, cuando me pongo el espejo lo puedo ver, si no, no. Sí, puede ver lo que está escrito, ¿no? Algo que está borroso y imposible de entender, al poner los lentes, como empieza a poder verlo claramente, ¿no? Ahora, ¿cómo es entonces que la Biblia es como lentes? Bueno, es que la palabra, más allá de simplemente darnos instrucciones, qué hacer y no hacer, presenta una visión completa para la vida. Nos ayuda a cómo interpretar, cómo ver todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces nos ayuda a ver lo que es más importante y menos importante, ¿no? Nos ayuda a saber, ok, en mi día en día, ¿qué debo enfatizar? ¿En qué áreas tengo que más crecer? ¿Y cuáles áreas no son tan importantes? ¿No? Me ayuda a saber, quizá, y tengo ahí el ejemplo de los hijos, ¿no? Si yo tengo un hijo como que no le gustan los tacos, y que también lucha con enojo, aunque digo, bueno, está equivocado, los tacos son riquísimos, yo sé por la palabra que sus reacciones de enojo es algo mucho más grave, mucho más importante, ¿no? Igual creo hay muchas decisiones así, quizás en la crianza de hijos, que la Biblia te orienta, te ayuda a saber, ok, ¿cómo debo ver esta actitud? Muchos van a decir, bueno, mi hijo me desobedece, no me haga caso, bueno, es un niño, como tiene mucha energía. Y la Biblia me ayuda a orientar y decir, bueno, ¿es que es rebelde o tiene mucha energía? Y puede ser los dos, pero la Biblia otra vez me da una manera de evaluar quizá el comportamiento de mis hijos. Para decir, ok, ¿qué es importante? ¿Qué es menos importante? ¿Qué es grave? Y además, no solo eso, cómo yo como padre debo acercarme al comportamiento de esos hijos. Entonces, otra vez, da una perspectiva. Otro ejemplo, el sufrimiento, ¿no? Cuando yo entro en un momento de sufrimiento, sí hay leyes, hay cosas que debes hacer y no debes hacer. Pero más allá de eso, la Biblia presenta una perspectiva, una manera de ver al sufrimiento. A verlo en la historia de redención, de la creación perfecta de Dios, el pecado, la caída del ser humano, la destrucción del mundo que ha resultado y donde vivimos adentro de ese mundo caído, ¿no? Y que Cristo
promete una restauración. Entonces, eso es una perspectiva de sufrimiento que el incrédulo no tiene. Y además veo que me llama, en Santiago 1 dice que tengan por sumo gozo cuando pasen sufrimientos, ¿no? Entonces, eso otra vez, recalibra, es como los lentes que cambian como veo al sufrimiento. Entonces, creo que mucho de lo que la Biblia nos ayuda a hacer es ver a la vida diferente. Y otra vez, eso es la importancia de que nosotros estemos leyendo la Biblia constantemente, que estemos leyendo toda la Biblia, porque yo no me acerco a la Biblia meramente para decir, ok, qué debo hacer y qué puedo hacer y qué no debo hacer. Es que yo quiero que poco a poco, por la lectura de la palabra, que empiece a formar mi manera de ver el mundo. Que empiece a ver cómo veo a mi trabajo, cómo veo a mis hijos, cómo veo a mis familiares, cómo veo el conflicto, cómo veo la iglesia, cómo veo a Dios con un lugar central en todas las áreas de mi vida. Entonces creo que más allá, otra vez, de meramente ser una ley, creo este área de formar una perspectiva en nosotros, casi podría ser es una de las funciones principales de la Biblia. Porque es algo que luego impacta en todos los aspectos de la vida. Ajá. Gracias por hacer ese recordatorio, porque me hace pensar también que a nuestro alrededor, nuestro corazón, el mundo y Satanás quieren ponernos unos lentes diferentes. Entonces eso es como interesante para los cristianos, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos compitiendo con una perspectiva de ver el mundo que puede venir de nuestro pecado, que puede venir del mundo, que puede venir de la influencia de Satanás en el mundo, como diferente a lo que Dios quiere. Entonces, como por eso es tan importante estarse renovando, como dice Romanos 12. Exacto. No, eso es muy importante. Y por eso quizás es muy importante quizás lo que estamos viendo, las películas, en las redes sociales, porque quizás aun si no sea algo pecaminoso, igual todas esas fuentes presenten una perspectiva del mundo, de lo que es importante y menos importante, lo que debes valorar, lo que debes buscar. Si solo pensamos en cómo se presenta el matrimonio y el amor, sabemos que ellos presenten una perspectiva de qué es que uno debe buscar, cómo se ve el amor verdadero. Y aunque no diríamos, oh, eso es pecado necesariamente, puede ser que sí, pero vemos, oh, wow, es otra manera, es otra manera de ver al mundo, de evaluar el mundo, de decir, ok, esto es importante, esto es lo que valoramos en la vida. Esto es lo que está bien que pase en una casa, o no. Yo me acuerdo mi mamá siempre, si había un show con los niños, como, ¿cómo decirlo? Como que no estaban respetando a sus padres, estaban hablando contra ellos, ella decía no, vamos a cortar, no vamos a ver esto. No es que esté terrible, pero ella sabía, iba a formar nuestra expectativa de cómo debe ser el tratamiento de los hijos con los padres, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos que pensar, ok, ¿cuál es la perspectiva del mundo que estoy recibiendo? Tanto de afuera, pero también de nuestros amigos, de nuestros familiares. Quizás es el compromiso con el trabajo. Eso es una perspectiva del mundo. Que otra vez, no es pecaminoso decir voy a trabajar bien, voy a ganar y todo, pero sí hay un desequilibrio con lo que debe ser más importante. Entonces, otra vez, por eso necesitamos que la Biblia siempre esté renovando nuestra mente, para que a través del tiempo haya una perspectiva bíblica del mundo. Que ya cuando veo a nuestra situación, no es como, lo que sale de mí es una perspectiva con valores bíblicos. ¿No? ¿Alguna pregunta o pensamiento en ese aspecto? Ajá. Bueno, no somos perfectos, ¿no? Y tenemos
Entonces muchas veces confundimos nuestras emociones con cosas bíblicas a veces. Y no puede ser. Entonces yo he optado por lo mejor es pedir consejo bíblico Ajá. de un pastor, una Ujú. persona más madura que yo, para que me guíe a cómo hacer, porque lo que yo hago es dependiendo de mi emoción, Ujú. de mi sentimiento y de mi Ujú. manera de pensar en el momento que puedo estar enojada. Ujú. Entonces yo creo que antes de todo eso, la palabra de Dios es lo más importante, pero también el consejo de la palabra de Dios. Exacto, eso es esencial, porque muchas veces, y usando otro ejemplo, nosotros pensamos que tenemos la perspectiva de la palabra, pero no entendemos que uno está cegado y no nos damos cuenta que hay algo ahí que nos está estorbando de ver claramente. Y alguien más nos ayuda a decir, mira, ok, no estás viendo mal en este área. Tenemos que corregir esto bíblicamente. Por emociones, quizás por deseos equivocados, por temores, empiezan a distorsionar nuestra perspectiva, ¿no? Ajá. Y es tan, creo, sutil el cuando como abrazamos perspectivas engañosas que a veces es difícil darse cuenta. Como una cosa que he estado como meditando es pensar, por ejemplo, para nosotros como hispanos que venimos a este país, muchos de nosotros venimos de contextos que son súper pobres y muchos como quizás no lograron tener nada o mucho en sus países dado la situación y podemos llegar aquí y pensar que lo más importante es construir una estabilidad económica. Y eso a costa de mi iglesia, a costa de mi relación con el Señor. Y eso obviamente es una perspectiva que está mediada por mis emociones, por mi experiencia, por mi pasado. Y termino abrazando una mentira y un desbalance, como tú decías, bíblico de las prioridades. Ujú, sí. Y por eso la escritura en Proverbios habla de la sabiduría. Y en muchos sentidos la sabiduría bíblica es lo que estoy escribiendo aquí. Es una manera de acercarnos a la vida, de ver toda la vida. ¿Y de dónde viene esa sabiduría bíblica? Bueno, la raíz es el temor de Jehová. Es un deseo de honrar a Él, de vivir delante de Él. Y también viene por escuchar el consejo de otras personas más sabias que nosotros, ¿no? Muy bien, entonces debemos ver a la Biblia como lentes, ¿no? Como una perspectiva del mundo. Y quinto, debemos ver la Biblia como medio de transformación. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando recibieron la palabra de Dios y que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que crean. Entonces, muy interesante esa frase, que la palabra hace su obra en ustedes los que crean. O sea, la Biblia, más allá de ser meramente algo externo a que nos comparamos, es algo activo adentro de nosotros. Dice que obra en nosotros. Entonces, la Biblia no solo informa, sino que transforma nuestras vidas. Y otra vez, esto nos da confianza y esperanza en momentos que quizás leemos la palabra y decimos, bueno, no capturé algo para hoy, no aprendí nada. Pero mientras que estemos en la palabra, escuchando la palabra, dice que Dios va a usarlo en nuestras vidas. Entonces la Biblia misma es algo que forma a nosotros, que transforma a nosotros y transforma nuestra perspectiva, transforma cómo vemos a nosotros y vemos al mundo. Entonces podemos ver la Biblia como un medio de transformación. Entonces hemos visto entonces 5 maneras, funciones de la Biblia, que uno es lo que vimos al principio, como lee, que nos instruye, pero también es un espejo. También es una luz, también es como lentes para nosotros y también es como medio de transformación. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta o pensamiento? Okay, Ajá, para mí la Biblia tiene dos funciones, Ajá. empezando al principio. Es verdad y es falso en cuanto a la pregunta del principio. Sí.
Es verdad porque es un patrón a seguir, me muestra lo correcto y lo Ajá. Sí, pero a la vez es falso porque no solo se limita ahí. exacto. Tiene para mí una función mucho más importante, que es darme un patrón con el cual comparar mis actos, con el Ajá. cual comparar mi forma de día a día, con el cual comparar cómo voy a comportarme. Ujú, Es luz, como bien usted decía, porque vivimos en un mundo oscuro, un ujú, mundo oscurecido por la negrura del pecado, y la palabra de Dios es esa luz que alumbra nuestros pasos, ¿no? ujú. Entonces, basando en eso, yo pienso que sí, que las dos respuestas eran Ajá. factibles, ¿no? Sí. Entonces, era un poco capcioso, ¿no? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, lo veo como una forma de limpiar la suciedad que hay en nuestras vidas. Sí. Usted decía, ponía el ejemplo del mecánico. Ujú. ¿Cómo el mecánico sabe que tenía una mancha? Ajá. Porque hay personas que no tienen una mancha y se ven más bonitas. Ajá. Entre todos los mecánicos llenos de grasa, ninguno se dice, ¿tienes grasa en la frente? Y Ya. todos siguen trabajando normal. Sí, sí. Pero cuando llegan a un lugar donde todo el mundo está bien, correctamente vestido, Ajá. ese es el patrón que nos muestra la Biblia. Sí. Que es Jesús, no, el patrón que debemos seguir. Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios, lo veo como una forma de limpiar la suciedad que vamos teniendo en el día a día, en el caminar, en la forma de comportarnos, en la forma de hablar, que indudablemente Sí. caemos día a día. Sí. Sí. Muy bien. Sí, y creo como hice la pregunta inicial para hacernos pensar, pero sí, como dices, es un aspecto de la palabra, pero no es la única, ¿no? Porque va mucho más allá de meramente reglas. Pero sí, en ese aspecto sí nos dirige, instruye qué hacer y no hacer. Muy bien, quiero pasar y aplicar esto un poquito a cómo, si estamos pensando más generalmente, cómo es que instruye a nosotros. También quiero pensar en cómo la Biblia nos ayuda y nos instruye en la iglesia local. Porque todas esas funciones también aplica de cómo vivimos juntos en la vida de la iglesia. Entonces, para esto voy a hacer algo un poco diferente y quiero que hay como 4 puntos aquí, que son espacios. Y lo que quiero es que quizás por grupo, quiero que vean los 3 pasajes y como hagan un resumen de lo que enseñan esos pasajes sobre cómo la palabra impacta y funciona en la vida de la iglesia ahora. ¿Ok? Entonces quiero asignar quizás ustedes que están acá el primero y vamos a este acá, las bancas acá, al 2 y la primera mesa, quizás lo dividimos así, ¿no? Como la primera mesa o la primera parte del 3 y la otra parte del cuarto, ¿no? Entonces lean los pasajes y resumen rápido como quizás lo que vean ahí de cómo funciona la Biblia en la vida de la iglesia. Y entonces, y la otra parte, den algunos ejemplos de cómo se ve esta función en nuestra congregación. ¿Ok? Oye, tenemos como 6 minutos, 7 minutos más, entonces ya tenemos que seguir. Ahora, está bien si no alcanzaron todos los pasajes. Igual yo no sé si van a sacar del pasaje lo que yo, como el enfoque que yo tenía, y eso está bien. Porque todo eso son pasajes que nos hablan de cómo la Biblia debe impactar y funcionar en la iglesia local. Entonces quiero empezar acá con el número 1, que teníamos 2 o 3 grupos. Entonces, ¿qué vieron en estos pasajes sobre cómo la Biblia funciona en la iglesia local? Ajá. Bueno, nosotros estudiamos aquí un poquito y luego el hermano tiene el texto ahí, pero yo tengo un pensamiento que quiero compartir. Ya, dale. De ¿cuál es la función de la Biblia en la vida de la iglesia? Y eso dice así, dice que la Biblia nos enseña la función de un nuevo renacimiento, de la vida en nuestra iglesia. Ajá. Siendo la primicia de Dios o nuevas criaturas en Cristo. Y principalmente ya no somos huérfanos, porque hoy somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia en este caso.
Súper bien, muy bien. ¿Alguien tiene algo que añadir a eso? Bueno, yo recolecté que en Primera de Pedro nos enseña que Él nos hace nuevas criaturas, que Él nos hace nacer nuevamente de lo incorruptible a lo corruptible, Ajá, para que seamos pueblo de Él y somos los primeros, somos criaturas, ajá, formados para su gloria, y ya no ser como extranjeros, sino ajá. ser parte de su pueblo. Sí, muy bien. Y si notas en ese pasaje, dice, pues han nacido de nuevo de una simiente corruptible, sino por uno que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, ¿no? Entonces, la palabra es que nos hace nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso como es quizá el primer punto, lo que quería enfatizar es lo que han estado diciendo, que la Biblia nos da vida y nos establece como el pueblo de Dios. O sea, es a través de la palabra que entramos a la iglesia. Como dice, en las primicias de lo que vamos a experimentar y vivir en la iglesia. Entonces la Biblia es como el fundamento, es el medio, la palabra predicada es lo que nos da entrada a la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Y otra vez, no tenemos tiempo para desarrollar demasiado cada uno, pero sí, llegando al segundo, ¿qué vieron ahí en esos pasajes? Ajá. Sí, está bien. ¿Quién va? Bueno, creo que todos un poquito, y si no, me la aviento yo. Bueno, hermanos, estuvimos reflexionando sobre los pasajes de la Biblia y una de las cosas que vimos es que la palabra del Señor necesitamos estarla leyendo constantemente para que nosotros podamos reflejar lo aprendido en la Biblia y saber cómo actuar en diferentes situaciones. No solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Porque nuestras actitudes siempre van a decir mucho de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y una de las cosas de la cual nos habla es de que también una de las cosas importantes es la perseverancia. Y también dimos algunos ejemplos de cómo la Biblia, de cómo nosotros podemos reflejar la Biblia en nuestras vidas. Y nosotros vimos que también esto afecta también a nuestros hijos. Vimos el ejemplo de que cuando nosotros somos buen ejemplo para los hijos, ellos van a reflejar estas cosas. Nosotros pusimos el ejemplo de los niños pequeños, quizás aún sin saber lo que están haciendo y viendo lo que está sucediendo a su alrededor, de un momento a otro ellos vemos adorar a Dios levantando sus manos. Entonces vimos varios ejemplos y creo que una de las cosas importantes es la lectura de la palabra constantemente y la perseverancia. Muy bien, sí. Gracias, hermano. Y creo como lo que dices ahí sí, lo que estaba buscando en el sentido de lo que la Biblia nos dirige en qué debemos hacer y particularmente la Biblia gobierna y ordena nuestra vida como iglesia. Como estabas diciendo, lo que oramos, que leamos la palabra, dice en Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios. Entonces hay instrucciones de cómo vivir en la iglesia. Y segundo, más allá dice, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación en la enseñanza. O sea, la escritura nos dirige cómo debemos vivir en la iglesia local. ¿Ok? Muy bien. Vamos a brincar el cuarto y regresar al tercero, porque el hermano tiene que ir. Entonces, si quieres, ¿qué vemos en el cuarto? Bueno, lo que vemos aquí con respecto a Filipenses 2, 15 y 16, nos dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual
ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. A lo que nos llevan los textos que estudiamos es que la Biblia es el mensaje que transforma al mundo. Porque vemos que es todo esto que nos dice aquí la palabra, irreprensibles, sean irreprensibles y sencillos. Nada de esto lo podemos hacer sin una transformación. Si no somos transformados, no podemos ser irreprensibles, no podemos ser sencillos. En medio de lo que, un énfasis aquí en una generación torcida y perversa. O sea, que el Hijo de Dios sea diferente en esta generación, significa que hay una transformación que viene de parte de Dios. Que nos enseña, nos guía, nos transforma, nos cambia. Igual que en 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, incita a tiempo y fuera de tiempo, amonesta y reprende. Todo esto, amonestación, reprensión, todo esto nos debe llevar a una transformación. Son caminos que nos conducen a la transformación. Básicamente eso. Muy bien, súper bien. Y creo como capturas más allá de donde, porque tengo ahí la Biblia, el mensaje que proclamamos al mundo. Pero me encanta que es más de solo proclamar, sino es por la manera en que vivimos que vamos a hablar y compartir el Evangelio con el mundo, ¿no? Que vamos a proclamar, hablar y vamos a vivir de vidas transformadas que honran al Señor. Muy bien. Y tercero, ¿qué vieron estos pasajes ahí? Bueno, en estos pasajes vimos, primero en Tito, que la Biblia determina lo que es la sana doctrina. En Hechos 17:11 vemos en el ejemplo de los hermanos de Berea, podemos extraer de ahí que en realidad como la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. Y en Colosenses 3:16 veíamos que la palabra habita en el creyente, que enseña, que amonesta. Entonces nosotros, como resumimos, esto sería en que la Biblia determina lo que la iglesia enseña o debe enseñar. Muy bien, sí, muchas gracias. Entonces, sí, lo que tenía ahí, la Biblia determina lo que creemos y enseñamos. Es el contenido de lo que pasa en la iglesia. Tanto lo que enseñamos, lo que creemos y podríamos añadir ahí, lo que hablamos unos con otros. Es la palabra, ¿no? Y el último que dije es que el mensaje que proclamamos al mundo. Entonces, la Biblia es lo que nos hace parte de la iglesia, es lo que gobierna y ordena lo que hacemos en la iglesia, determina lo que creemos, enseñamos, de qué hablamos en la iglesia, y luego hacia afuera la Biblia es el mensaje que proclamamos al mundo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo de manera más particular la Biblia es una ley, es un espejo, es una luz, son lentes y son medios de transformación en la iglesia local, ¿no? Cómo se aplica en una área particular de nuestras vidas. Entonces, esto es quizá un resumen muy rápido, ¿no? De cómo pensamos, de qué manera funciona la Biblia en nuestras vidas, tanto al nivel personal y al nivel eclesial, ¿no? Y podremos ya dar mucho más enseñanza de esto para poder profundizar, pero es que nosotros podemos expandir, mi deseo para hoy es poder expandir un poco más la manera en que vemos la función de la iglesia, tanto en nuestras vidas como en la vida de la iglesia. ¿Ok? Vamos a orar y tenemos un pequeño anuncio y pasamos el tiempo. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poder aprender de cómo estudiar y aplicar y entender a tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscar a ella para nuestra ley, para nuestra luz, para nuestras lentes para ver el mundo, Señor, para que seamos transformados, Señor. Ayuda a nuestra iglesia a ser una iglesia que esté establecida encima de tu palabra, Señor. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.